Hola a todos, bienvenidos al canal. Otra low cost es esta de aquí, la de Mi Acorde de Alejandro Sanz. Este es un precio imbatible de 7,50 en el Primor. Con respecto a Alejandro Sanz, vamos a comentar Alejandro Sánchez Pizarro, conocido artísticamente como Alejandro Sanz, un cantautor y compositor español. Ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo y ha ganado 24 Grammy latinos y, según leo, 4 Grammy estadounidenses. Asimismo, ha realizado colaboraciones con diversos artistas nacionales, internacionales y demás. Esta fragancia ya la sacó él en el año 2019. La nariz detrás de esta fragancia es Lucas Siuzac, un conocido perfumista francés. Y luego tiene salida de piña, cardamomo y manzana, corazón de abatonca y enebro de Virginia y un fondo de ámbar, gamuza y mugo. La fragancia ya llevo ya un tiempo, evidentemente, porque ya la compré el año pasado, un tiempo probándola. Ya vemos cómo es. Bueno, tiene eso, digamos, esta parte de aquí para que no se desplace. Está realizado por Taylores Perfumes, aquí en Madrid. De acuerdo. Según pone la fragancia, fabricada en España, Taylores Perfumes de Madrid y 36 meses de duración. Esta fragancia la recomiendo para el que sea amante de salida cítrica, salida con piña y algo especiada. Entre ellas notas, he dicho, piña y manzana, junto con el abatonca y el enebro de Virginia, que le da el corazón, y luego un fondo de ambarino con gamuza y demás. Dice que las notas especiadas y frutales de manzana y piña, con un toque de cardamomo sobre un acorde intenso de enebro y abatonca, y las notas de cedro y mugo prolongan su estela en la piel, y es evidente que es así, porque, bueno, el atomizador veis, explaya, bueno, es una maravilla de fragancia. Queremos salida cítrica, queremos salida con piña, ¿sabes? Con un toque un poquito ácido de la manzana. Tiene pinta de ser una manzana verde, una manzana ácida, no una manzana roja, ya sabemos. Y luego el acorde que le da el abatonca, y luego finalizando con un ámbar y demás. Bueno, ámbar, gamuza y mugo. Lo de la gamuza no tiene el toque ese de cuero de gamuza y no la veo para nada mugosa, así que tiene, es una piña endulzada con manzana, con el toque especiado de cardamomo, que eso es lo que tiene la salida, pero la piña se va prolongando porque lo que hace realmente el ámbar, la gamuza y el mugo es prolongar, digamos, la nota de piña junto con la nota de manzana. Y os puedo asegurar que es una fragancia que es exquisita. Es una concentración eau de toilette, realizada, ya digo, desde el año 2019 por Alejandro Sanz. Si yo digo que dura, por ejemplo, 5 horas, que en este caso es un eau de toilette, pero tiene ya considerado, digamos, está en rango de eau de parfum, dura las 5 horas. Es decir, no nos vamos a andar por petenera. Decimos 5 horas muy justitas, pero la llega. La fragancia me ha sorprendido, de hecho, la presentación es inmejorable. Con su tapón ovalado y demás, encaja perfectamente, y ya vemos que, bueno, está de manera encapsulada y demás. También pesa, tiene una pegatina aquí, que, bueno, pues lo que pone es eso, más que nada, un eau de toilette, Mi Acorde El, 100 mililitros, 3,4 onzas fluidas, un 80% de volumen alcohólico, realizado en España por Taylores Perfumes, en Madrid. Aconsejado al 100%, es una muy buena fragancia para el día a día, amante de la piña, amante de manzana y demás.
No busquemos tampoco fragancias mega caras. Puede ser, porque yo he olido la de Creed Aventus, porque la he olido, ya sabéis, la Creed Aventus, el toque ese de piña, endulzado y demás. Yo la he olido más de una vez y puede ser que sea una inspiración esta perfectamente a la Cría Ventus. Puede ser perfectamente una inspiración a Cría Ventus. Puede ser. Digo, puede ser. Yo Cría Ventus no creo que la vaya a comprar nunca. Bueno, nunca se puede decir nunca, pero no creo que la vaya a comprar de aquí a próximo porque estamos hablando de más de 300 euros. Yo es que no me pienso gastar tanto dinero, pero puede ser, digamos, un símil a Cría Ventus. En estela y duración es una estela moderada, una estela de aproximadamente 20-30 minutos, una proyección de 1 metro, no más, no es una proyección larga ni proyectona. No tiene esa, digamos, lo que hace la fragancia es que se endulza junto con el haba tonka, la salida cremosa, porque una salida cremosa de piña conjugada con la manzana, la verdad es impresionante. Es impresionante. Impresionante también el precio, que es por menos de 10 euros. Estamos con, bueno, el precio de venta al público pone 12,95, pero en el Primor, que es donde compro yo, el 80-90% de la fragancia está a un 7 a 7,5, a 7 euros con 50. 7 euros y medio. Ya me diréis si merece la pena. Sigo reseñando fragancias low cost para vosotros. Me gusta reseñar fragancias low cost. Me siento bien con fragancias españolas, me siento bien con fragancias low cost, me siento bien ayudando a encontrar una fragancia. Aquí a lo mejor no somos especialistas de nada, pero si hay algo que, digamos, me puedo permitir el lujo es de aconsejar siempre para vuestros bolsillos fragancias que sean de todo tipo, de todo tipo de precios, sobre todo low cost, precio medio, que sean acordes a, bueno, a vuestra personalidad y que os guste, sin irnos por la rama. Ya no veo más vídeos porque me indignan. He visto vídeos, que lo vuelvo a decir ya otra vez de nuevo, haciendo reseñas fantasmas, entre ellos, por ejemplo, las de Mercadona, la última la de Mercadona, los extractos de perfume. Bueno, gente que no lleva tampoco, gente que lleva mucho tiempo, con miles y miles de suscriptores, y gente haciendo reseñas fantasmas sin tener el producto, que yo no sé qué tipo de reseñador de mierda es, haciendo reseñas fantasmas sin tener el producto. No, es que yo ya lo probé y ya acabo de venir de la perfumería, pero no en un canal, sino en varios, me indigna eso, sin haber usado el producto antes, sin haberlo probado, no sé, es que sin tener el producto no sé cómo se puede hacer una reseña, o sea, no me cabe en ninguna cabeza. Ya digo, seguir eso, viendo otro tipo de canales que os sigan mintiendo, viendo reseñas de mierda, que son la mayoría de reseñas de mierda. Luego gente que se la da de entendido. Bueno, algunos hasta sacan libros, algunos hasta que sí sacan perfume y demás, que ya sabéis por lo que me refiero, que incluso han hecho reseñas fantasma también, pero no es el único canal, hay muchos canales así. O sea, yo he visto ya varios. No sé, que no engañe a nadie. Sinceramente, vamos a ser honestos, yo sé que hay gente con poca moral. Vuelvo a decir, he visto gente que han quitado vídeos para conseguir visualizaciones, para en un momento dado volver a subir esos vídeos diciendo de que en ese momento, bueno, pues no le interesaba en su canal tener este tipo de vídeos y después al cabo del año volverlo a subir porque ya, claro, como ha conseguido las visualizaciones y las horas pertinentes de visualización, pues no le interesaba y después lo sube al cierto tiempo y tal. Qué poca moral y qué poca honestidad, bueno, ninguna, mejor dicho, ninguna.
Así que yo digo que eso. Mi canal, pues sí, merecería tener más suscriptores, merecería tener más visitas, pero bueno, yo lo estoy haciendo, tengo amor por la perfumería, me gusta seguir haciendo vídeos y soy lo más honesto posible. Os intento ayudar de alguna manera, pero hay gente que no lo ve, hay gente que sigue apoyando a ciertos canales que no merecen la pena, no valen un duro, ni los reseñadores, ni como canal, ni como nada. Vosotros veréis, solamente digo que vosotros veréis. A ver quién... Hay pocos canales que reseñen fragancias low cost, tampoco se van mucho a fragancias ya hiper mega caras, fragancias nicho, fragancias que después no valen lo que valen. Tener un poquito de saber, bueno, de consideración cuando se os dice lo que estoy diciendo yo, que creo que ya llevo un bagaje, una experiencia en más de 2 años realizando vídeos, con 200 y pico vídeos, tirando ya casi 300 vídeos, bueno, entre los shorts y demás, pero más de 2 años de vídeos. Viendo vídeos también de otra gente que se me quita la gana de ver, de hecho cada vez veo menos. Ser honesto en la perfumería, hay que ser honesto. Yo desde mi punto de vista lo intento ser y ya está. Digo que ir mirando vosotros qué tipo de canales son los honestos, son los que de verdad dicen las cosas a la cara. También he visto canales que ni siquiera dan la cara, que le da miedo la cámara, le da miedo una cámara, ponerse delante de una cámara también, que lo hacen a escondidas, viéndose solamente las manos y demás. Algunos tienen hasta más visualizaciones que yo y más suscriptores que yo. No lo entiendo, es injusto, pero es así. A mí me da igual, yo sigo haciendo mi labor cuando se pueda. Tengo vuelvo a repetir, cantidad de fragancias todavía pendientes de reseñas. Esta la compré hace ya bastante tiempo y la he reseñado ahora. Hoy es 23 de febrero y la he reseñado ahora. ¿Por qué? Porque tengo cantidad de fragancias, porque tampoco el canal, me refiero que tampoco se vive del canal, de hecho no se percibe nada, o sea que ni siquiera se dan los apoyos que se merecen al canal. Así que bueno, de todos modos, yo sigo haciendo mi labor como buenamente pueda y ya está, y punto pelota, no quiero decir nada más. Nada, Alejandro Sanz, esta es la de... Es que se me olvida. La de Mi acorde de Alejandro Sanz, para él. También tengo el de ella, también lo aconsejo. No tengo ahora mismo la fragancia, podría buscarlo, pero también la he olido. De hecho, la tengo en casa, también la he olido. Puedo decir también que huele bien, que me gusta. También por si os interesa. Primero testearlo y a las perfumerías testearlo en piel. No lo testeéis, no seáis de testear solamente en el secante y en piel, que la piel evoluciona, que la piel, dependiendo si es una piel más grasa o más seca y tal, lo recomiendo. Ya lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a recalcar. A mí me gusta, pues eso, deciros la verdad. Ya está. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado la reseña. Si queréis dar apoyo y me merezco que deis apoyo, darle un apoyo. Si veis que merezco suscripción, no seré yo que lo tenga que decir todos los días, ni mucho menos. Suscribiros al canal. Hay cantidad de vídeos todavía, muchos vídeos que he realizado y bueno, pues se han quedado ahí de alguna manera. He puesto todo mi empeño a realizar vídeos interesantes para vosotros de todo tipo, ya digo, de low cost, de precio medio, de diseñador, de fragancias que valen más de 50 euros, porque yo tengo considerado, digamos, esto sería un low cost ultra barato, de menos de 10 euros, luego tengo el low cost, que es el precio normal con menos de 20 euros. Las fragancias para mí medias son las de entre 20 y 50 euros. Si supera más de 50 euros, pues ya son fragancias, digamos, las caras de diseñador. Bueno, de diseñador también hay precio medio, y lógicamente hay de diseñador precio medio. Adolfo Domínguez es diseñador precio medio, Victorio Luquino es diseñador precio medio, que tengo aquí
también sin reseñar la de una esencia, la esencia de Vittorio Luchino, también es precio medio. Hay cantidad de fragancias, las Versace suelen ser precio medio. No suele rondar más de 50 euros, así viendo con marcas los 50 euros. Hay cantidad de fragancias que son de diseñador muy importante, ya me diréis, Versace, Vittorio Luchino, Adolfo Domínguez, que son precio medio. Luego ya si vamos a Savage y todo eso, como tengo aquí, lo tengo sin reseñar, la de Elixir, la tengo aquí. La Gucci sí tengo aquí, pero porque son... Bueno, la he probado y tal, no me gusta hacer tampoco reseña de muestra. La Gucci, que me parecen, bueno, están bien, no son fragancias tampoco de mi estilo, pero están bien, las tengo aquí. Y no las reseño porque me gusta reseñarlo con la botella. Gastarme el dinero en la pasta, gastarme el dinero y reseñarla. Imaginaros si tengo que gastar, pues eso, y comprando fragancias como la Elixir, la Savage Elixir, que sí, que está bien, que me gusta y demás, y gastarme pues no sé si vale 140 euros la de 100 mililitros, no sé si la de 50 mililitros vale unos 100 euros, una cosa así, imaginaros. Bueno, son dos buenas, ya a colación de esto, son dos buenas fragancias, la Gucci Guilty Eau de Parfum, la Savage Elixir, la Dior, pero no la tengo reseñada en el canal porque no tengo la botella, no me gusta hacer reseñas sin ni siquiera imaginaros. Tengo el producto, tengo la muestra y he hecho reseñas de muestras, porque he hecho reseñas de muestras, pero después no me quedo bien haciendo con la reseña, pero bueno, el producto lo tengo realmente. Pero me gusta ir probándolo y más que probándolo y más que probándolo y tanto en calor como en cualquier día me refiero, en frío, en calor y demás, y como evolucionando. Pruebo la fragancia durante meses, porque no me gusta, yo no soy el típico reseñador que compra la fragancia al día siguiente, me refiero al día siguiente la reseña para conseguir las visualizaciones y ya vuelvo a decir, ya no digamos gente que ya es que ni tiene el producto en sí, como puede ser vaya reseñador de mierda el tener que hacer una reseña sin tener el producto. Vosotros veréis, ya digo que hay cantidad de gente que os miente y eso. Y bueno, como diría José Mota, ahora va y lo casca. Así que nada más. Aquí no vamos a dar ninguna jerga de nada tampoco, no vamos a aquí, pero quiero que veáis la honestidad y el empeño en el quehacer de cada uno. Y bueno, ya está, simplemente eso. Nada, el vídeo será largo, me da igual, me la pela, pero que sepáis las cosas claras y ya está, y es lo que hay. Espero, bueno, quizás haga otra reseña más durante hoy, otra low cost, y puede ser que la saque una a las 4 de la tarde, otra a las 10 de la noche, ya veré. He dicho ya, también vuelvo a decir que en la pestaña comunidad es innecesario estar diciendo cada 2x3 que voy a lanzar un vídeo reseña, no sé, es innecesario. De todos modos, hay gente que lo ve y gente que no lo ve. Saco el vídeo cuando me apetezca y punto. Me tiraré días sin reseñar, incluso semanas. Me he llegado a tirar hasta 5 meses sin hacer una reseña. Me da igual, me la pela. Pero bueno, seguimos con el canal y espero que os ayude, que entre otras cosas hice el canal sobre todo para ayudar, para interactuar con los demás, con la gente y hacer un canal bonito, hacer un canal dinámico, hacer un canal honesto, no hacer una mierda de reseñas, tener el producto, gastarme yo el dinero y reseñar lo que me apetezca, lo de mi colección, lo que os pueda aconsejar de todo tipo de precios, nada más, es que por si fuera poco. Nada, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por visualizar.